más 4.314 pesos por cada hijo por el plus de la UH. Además, te vas a llevar 34.000 pesos de la tarjeta alimentar y cada uno de los padres se va a poder llevar 42.256 pesos por el plan social Potenciar Trabajo. En total, se van a hacer de 157.221 pesos. Piensen que ustedes, sin hacer nada, tienen lo que muchos otros no pueden tener trabajando todo el día. Y probablemente no les alcance, pero piensen que hay muchos argentinos que trabajan por mucho menos que esos 157.221 pesos, se levantan a las 5 de la mañana, viajan 2 horas en colectivo para intentar llegar al trabajo, les roban cada día por la inseguridad y aparte buena parte de ese día lo trabajan para poder pagar impuestos para que ustedes puedan tener sus planes sociales. Chao. Muy divertido y muy exacto siempre nuestro querido compañero Adorni. Le mandamos un gran abrazo, igual que a Lina Franco, quien nos envió este videíto. Bueno, es un día muy caliente hoy, ¿eh? Muy caliente. Yo les pido que vean la cornisa desde el principio hasta el final y obviamente después el pase con José del Río. Ya están aquí Silvina Martínez, Luis Gasulla, Agustina Girón. Enseguida llega Patricia Bullrich. Yo tengo un mensaje no agresivo, pero directo para la dirigencia política en general, particularmente para el gobierno. Déjense de embromar. Déjense de embromar. Hay gente muy seria, que nos dijo en las últimas horas que estamos a punto de chocar de frente entre una nueva corrida cambiaria y la antesala de otra hiperinflación. Gente que asegura que casi no contamos con reservas de dólares en el Banco Central. Inflación, fíjate los números de la inflación, la esperada en mayo, con una inflación esperada en mayo de más del 9%, con una inflación en alimentos que superaría el 10%, camina una proyección del 120% de inflación, con 20 millones de pobres. Ahora, ¿soñaste alguna vez, pensaste que íbamos a tener un país con 20 millones de pobres sobre 47 millones de habitantes? 20 millones de pobres, con más de 5.000 villas, con el poder adquisitivo de los salarios más bajo del que se tenga memoria, con decenas de miles de personas en la calle, acá en el AMBA, en la ciudad y en la provincia, sin poder alquilar. Miles de personas en el limbo y miles de propietarios sin poder colocar sus inmuebles en alquiler por culpa de una ley que el oficialismo no quiere derogar ni modificar. ¿Qué están haciendo? ¿En qué país viven? Déjense de embromar. Con el dólar blue a 500 pesos, arrancamos en diciembre de 2019 a 60. 500 pesos el dólar blue y muchos pícaros dentro del gobierno y empresarios también que siguen haciendo negocios con el dólar oficial a 250. Con un escenario electoral, lo viste, muy volátil, que podría hacer volar a todo por los aires. Sin embargo, a Cristina, la condenada está en primera instancia. Lo único que le importa, ¿qué es? Lo último que hizo, atacar al fiscal y la jueza que llevan la causa de su atentado. Chiquita sí la agenda. ¿Y solo por qué? Porque el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti concluyeron que no hubo una conspiración intergaláctica detrás del ataque, ni que estaba Patricia Bullrich, ni Milman, ni nadie detrás del ataque. ¿Y por qué le contesta Cristina? Solo porque Rívolo y Capuchetti decidieron elevar la causa a juicio oral. Por ahí tenemos la última carta de Cristina. Pero la pobreza, el hambre, no les importa, a ella no le importa. Sobre la causa y el nuevo plan de Cristina, vamos a presentar información inédita a cargo de Luis Gasulla. Pero a la enorme distancia entre Alberto, Cristina y Massa y la realidad, cuando falta una semana para el cierre de las alianzas y 20 días para el cierre de listas, es necesario mostrarla ahora mismo. En serio, mira que yo he visto muchas cosas últimamente, soy una persona grande. ¿No deberían dejarse de embromar ya? ¿No te suena como una tomadura de pelo que, por ejemplo, esta semana
Ayelén Massina, la ministra de Mujer, Género y Diversidad en la Argentina, durante el lanzamiento del plan Menstruar, definiera a la menstruación como un hecho político? A ver, como si la Argentina fuera Dinamarca y no hubiese asuntos más urgentes para discutir y solucionar. Siempre se habló de la menstruación como un tema natural, pero hoy se dijo que es un tema político. ¿Por qué? Sí, bueno, es un tema político primero porque necesitamos de la voluntad, del compromiso político, que se entienda que es un tema, es una problemática primero de hace muchísimo tiempo, que nos sucede durante más de la mitad de nuestra vida y que sigue siendo un tabú, sigue siendo un estigma, sigue generando vergüenza, sigue siendo una desigualdad y sigue siendo también algo de injusticia. A ver, que no se malentienda, lo estamos hablando con la producción. Nadie minimiza aquí los problemas que puedan tener millones de mujeres para afrontar el costo derivado de la menstruación. Con esta economía. ¿Pero en serio les parece prioritario instrumentar un subsidio para los seres menstruantes en el medio de una crisis económica igual o peor que la de diciembre de 2001? De nuevo, es triste que las mujeres no tengan para comprarse toallitas higiénicas, por supuesto. Pero ¿no les parece por lo menos discutible que a los gastos por menstruar se lo tenemos que pagar todos nosotros con la plata nuestra, con la guita nuestra? ¿Y no les pareció relevante, por ejemplo, a la ministra Massina hablar sobre el fallo que condenó al futbolista Sebastián Villa a 2 años y 1 mes de prisión en suspenso? No dijo nada, no tenía que decir nada. ¿Y no considera imprescindible, por ejemplo, la ministra, pronunciarse sobre la zona liberada que existe en la provincia de Buenos Aires? Todas las mañanas nosotros desde 8 a.m. con Marina Galabró y Débora Plager y Gustavo Carvajal lo contamos. Zona liberada que deja cada vez más indefensas a las víctimas de femicidio y a todas las mujeres de los policías y de los ciudadanos de a pie que todos los días entierran a sus compañeros, a sus hijos y a sus padres. Era re querido, era una persona que se merecía todo, estaba brillando, estaba en su mejor momento. Iba a laburar todos los días, a las 7 de la mañana se levantaba, hacía lo posible para trabajar. Nunca me faltó nada con mi papá, siempre fue querido, siempre. Tenía unos hijos que lo querían mucho, una mujer que lo quería mucho, lo cuidaba, le daba todo. No entiendo cómo, en un abrir y cerrar de ojos, lo mataron y quiero que se haga justicia. Eso fue Aldo Bonzi, pero elegí la localidad de la provincia de Buenos Aires que más te guste o que menos te guste. Todos los días te matan por nada. Nunca estuvo peor en materia de seguridad la provincia de Buenos Aires que ahora con Kicillof. Parece que mañana Bernie va a volver. ¿A qué? ¿A qué? ¿A hacer qué? Ah, a jugar electoralmente. Ah, sí. Viven en una nube de gases. Voy a saludar a Patricia Bulli. Patricia, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, enseguida vamos a conversar un día muy importante hoy porque hay decisiones políticas planteos políticos en Juntos por el Cambio que si querés vamos a discutir. ¿Cómo no? Según nos cuentan fuentes muy seguras, en el Frente de Todos no hay conexión con la gente. Lo que sí hay es desesperación. Es que tienen miedo de quedarse afuera de la segunda vuelta. De nuevo, tienen miedo de quedarse afuera de la segunda vuelta, de perder incluso la provincia de Buenos Aires y hasta La Matanza. El Conchavo, que junto con la provincia de Santa Cruz constituyó el foco de resistencia al kirchnerismo después de la victoria de Mauricio Macri en 2015. En vez de sorprenderse, porque yo veo gente sorprendida dentro del peronismo, estamos mal, vamos, deberían agradecer al cielo y a los errores de la oposición no haber desaparecido casi como fuerza política antes. En un país con más memoria, una memoria no profundísima, es corta, una fuerza política como el kirchnerismo, con decenas de funcionarios presos por corrupción, José López, Devido, Amado Udú, toda la lista, Ricardo Jaime, con su líder condenada y procesada, no solamente en la causa de vialidad, en otras 3 causas de lavado y fraude, donde figura como la jefa criminal de asociaciones ilícitas. Esa fuerza ya debería haber dejado de ser competitiva. En un país no atravesado por el populismo, un gobierno con funcionarios que se chorearon la vacuna contra el COVID y se la dieron a sus amigos, no deberían sacar ni un voto, no un poquito, ni un voto.
En un país con más conciencia, más educación y menos empleados públicos, un gobernador corrupto como el que el otro día criticó de manera insultante a Patricia Bullrich, como Gildo Insfrán, que maneja Formosa como una dictadura desde hace casi 30 años, debería haber sido doblegado por la oposición. Y los porteños no deben enojarse, porque no todos los porteños entran en esta categoría. Cuando yo hablo de los porteños, hablo de la oligarquía, del trabajo que le hizo Roca, que quedaron con las mejores tierras en la zona centro del país, y hoy viven todo en Buenos Aires y viven de rentas. O sea, cuando yo le digo holgazanes, no le digo al pueblo, le digo a esos que viven de renta rascándose todo el día y pensando cómo hacer para ir a visitar Europa. Este chorro corrupto que armó campos de concentración durante el COVID, que hace pasar a paraguayos para que lo voten, ¿todavía tiene la cara para decir eso? Claro, mucho empleo público, mucha mentalidad antiporteña agitada por gente como él. Pero todavía en el medio de este desastre, Massa y el hijo de la vice, Máximo, se dan el lujo de subirse al nuevo avión oficial para armar las listas del Frente de Todos, entre otras cosas, ¿no? Lista que deberá ser aprobada o rechazada por la misma mujer que tiene miedo de competir para no sufrir la peor derrota de su carrera política. Por eso no compite. Vamos. Nuestras fuentes, a esta hora del día, mañana puede ser otra cosa, dicen que Cristina preferiría, primero, a Guado de Pedro como candidato a presidente, a Axel Kicillof para su reelección a gobernador, porque Axel no quiere saber nada con ser candidato a presidente, a Máximo Kirchner como primer candidato a diputado nacional, porque suponen que el apellido va a arrastrar votos, qué sé yo, que lo pongan, y a Massa senador nacional con una fuerte presencia de los candidatos del Frente Renovador en todas las listas de legisladores. Pero Guado, la verdad, todavía no tendría el nivel de conocimiento suficiente. Massa no estaría aún tan convencido de ir por la presidencia, de no ir por la presidencia, quiere ir. Yo no sé cómo hacer con esta inflación. Y Máximo seguiría insistiendo con que Axel sería la mejor opción para competir por la primera magistratura. Mientras Martín Insaurralde, dice Máximo Kirchner, sería el más apto para ocupar el cargo de gobernador de la provincia. Se sabe, en países más normales, con dirigentes más serios, Cristina no debería haber atacado del minuto 1 al presidente al que ungió con el dedo. El minuto 1, que se defienda solo Alberto, pero esto pasó. Y cada uno de sus colaboradores, estoy hablando de Massa, Guado de Pedro, Kicillof, se deberían estar usando su tiempo completo en mejorar la vida de la gente o en evitar el inminente desastre que va a sobrevenir, porque la bomba sigue activada, Pero Massa ocupó gran parte de las últimas horas en hacernos creer a todos que su misión había sido exitosísima, que se podrán usar, según él, una parte de los yuanes para operar sobre el mercado de cambios y así evitar una corrida como la que sufrimos hace poco más de un mes, creo. Lo dijo de la siguiente manera, tenemos la placa de Massa. Según Sergio Massa, una parte de los yuanes se podrán usar para operar sobre el mercado de cambios y evitar una nueva corrida. ¿Sí? El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hace minutos le respondió con un tuit. Míralo porque vale la pena. ¿Qué puso? El gobierno sostiene que se le puede dar cualquier uso a los yuanes del swap y que ese mecanismo tiene un costo de financiamiento menor que el del Fondo Monetario. O sea que podría vender los yuanes y comprar 10.000 millones de T-bills que rinden 5%. Supongo que lo harán mañana, dice Dujovne. Y ahora legisladores de la oposición como Martín Tetaz, bien Tetaz, le piden a Massa y al presidente del Banco Central que comparezcan ante el Congreso para que revelen el acuerdo con China y aclaren qué condicionamientos pueden tener. Guarda con esto, desde la entrega de tierras productivas hasta la instalación de bases espaciales como la de Neuquén. Nosotros fuimos los primeros de la cornisa que te mostramos esa base. Desde las tasas de interés que habrá que pagar por este acuerdo, hasta el compromiso para importar un cupo determinado de productos chinos. Hicimos un pedido de informes al Congreso para que venga Massa personalmente a explicar, justamente a dar más detalles, porque
Por ejemplo, no sabemos cuál es la tasa de interés que va a pagar Argentina por la utilización de ese swap. No sabemos qué características tiene, si va a poder ser convertido a dólares automáticamente como están sugiriendo y cuál sería el mecanismo y cuál sería el valor de la conversión esa. Digamos, hay muchas dudas sobre el acuerdo ese. Muchas dudas, pero muchas. De hecho, antes de terminar el programa vamos a hablar con el autor de un libro muy interesante sobre lo que busca China cuando te presta o hace un acuerdo con vos. Mamita, ¿eh? La verdad que te hace preocupar y mucho, te hace temblar. El hambre del dragón se llama el libro. Te lo recomiendo. Quizá, además de Massa y de Pese, el presidente del Banco Central, también debería comparecer Máximo Kirchner, ¿no? Quien desde Shanghái, vos sabés que Máximo Kirchner sale un toco de economía, un toco de geopolítica, es un recontra capo. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Aseguró que China ayuda a países como la Argentina sin ejercer ningún tipo de presión. ¿En serio, Máximo? ¿En serio? Y en el mismo sentido, Kicillof, otro, debería estar ocupándose no de aquietar su ego, sino de combatir la inseguridad y el hambre en la provincia que gobierna. En especial, después del alarmante informe del Observatorio Social de la UCA, que se conoció ayer, y que revela que sin planes sociales, la pobreza en la Argentina superaría el 50%. Sin embargo, ¿qué hizo Kicillof? Estuvo más atento a las consecuencias políticas del acercamiento de una mujer que se le quejó en la cara, con valentía, sin que su custodia se diera cuenta hasta que el hecho sucedió. Mirá cuánto sentido común que tenía y que tiene la mujer, ¿no? Creo que Luis Gasulla intentó hablar con ella, ¿no? Después me vas a contar un poco, ¿no, Luis? ¿Que tenés alguna información? No. El lunes se reúne con Axel Kicillof. Me dio la sensación que bajó bastante sus opiniones críticas hacia Axel Kicillof. Mirá vos, pero igual están documentadas, ¿no? Absolutamente, sí. Lo que pasó está en video. Mirá vos, qué curioso, ¿no? Cambió de opinión. Bueno, le mandamos un saludo. El episodio resultó muy aleccionado. ¿Sabes por qué? Porque mostró que cuando se filtra la realidad en el medio del paquete de ficción que tienen todo cubierto, ¿viste? Tienen aplaudidores, o sea, se hablan entre ellos. Gente que filma, te dan el parámetro, nadie puede grabar por fuera de lo que hacen ellos. El gobernador que grita pero no gobierna, Axel Kicillof, cuando pasa todo eso, vos te das cuenta que entra la realidad. Y que entra por el costado, por adelante, por donde se te ocurra. Y entonces pasa esto, lo saca fuera del eje, Axel Kicillof, y empieza a victimizarse y empieza a mezclar el atentado contra Cristina, un eventual posible atentado, la decisión de la Corte de que Uñac no sea candidato a gobernador, etcétera. Ese es el verdadero Kicillof, es que no sabe ni lo que está diciendo. Yo sé que si sufre un atentado, me puede pasar lo de Cristina. Sabiendo que hay una justicia, una parte de la justicia, que es un partido judicial, que cuando las cosas le pasan al peronismo, no se investigan, y bueno, y evidentemente ahora también se meten en la fecha de las elecciones provinciales, en la distribución de los recursos, así que la preocupación mía es esa, no la gente. La verdad que con la gente hablando, caminando, como me ven. Enseguida me voy a ir al mano a mano con Patricia, quien ya está acá con nosotros. Un día justo para que venga Patricia, ni que lo hubiéramos armado nosotros. Por suerte no participamos en política, por suerte para el país, lo digo de verdad. Pero así como los máximos responsables del gobierno deberían dejarse embromar, la principal fuerza de la oposición también debería entender que si sigue metiendo ruido en la interna, es probable que su sueño de volver al poder se transforme en la peor pesadilla. La pesadilla de la que desde hace tiempo viene advirtiendo Macri. A ver, es decir, que Kicillof consiga un nuevo mandato en la provincia, que Javier Milei se transforme en presidente y que juntos se quede sin el pan y sin la torta. Porque la discusión de si se deben sumar a un próximo gobierno dirigentes como Juan Schiaretti, en todo caso debería ser civilizada, más allá de que algunos dicen que es extemporánea, y analizada. ¿Cómo?
a mi entender, sin tanto ruido. En especial cuando Juntos, el sello de Juntos, viene cayendo todos los días o todos los meses, un poco más, a instancia de Milei y de otras opciones que expresan la bronca y el hartazgo con lo que viene pasando. Fíjense ustedes, esto me sorprendió mucho. El lunes pasado, Carolina Lozada criticó fuertemente a Maximiliano Puyaro, el hombre que va a enfrentar en la interna. Posiblemente tenga razón. ¿Es la manera? De algunos contactos de candidatos con el narcotráfico. Concretamente, hay un candidato que fue ministro de Seguridad, que tiene mucho que hablar de lo que hizo como ministro de Seguridad, mucho que hablar y que explicar, te digo, respecto de lo que hizo en su momento. Y hoy se lava la cara y te dice lo que hay que hacer cuando no lo hizo. ¿Por qué no lo nombras a quién es? Puyaro, sí, te lo nombro. No tengo ningún problema en nombrarlo. Yo estoy segura que yo no soy la candidata del narcotráfico. 100% segura. Claro. Yo no sé quiénes son los candidatos o quién es el candidato del narcotráfico para poder seguir trabajando en Rosario y en Santa Fe. No sé quién es. Yo sé que no soy yo. Y yo sé que ahora se está trabajando mucho y se está poniendo mucha plata en tratar de desprestigiarme a mí.